Pues sí, en este final de 2023, cuando parecía que ya no había noticias reales sobre el Real Madrid, cuando solo había especulaciones sobre la posible incorporación de un central, informaciones como siempre con la pesadilla Kylian Mbappé, de repente revienta la banca, salta la bomba y el Real Madrid, el club, hace oficial desde sus páginas web, desde sus distintos medios de comunicación, la renovación de Carlo Ancelotti hasta el año 2026. Y evidentemente, con esta sorpresa que nos ha pillado a todos prácticamente descolocados, pues me han venido a la cabeza muchísimas reflexiones que quiero tratar hoy aquí con vosotros, rezando para que, como ya sabéis, se pueda subir el vídeo, debido a que estoy aquí en el pueblo ultimando ya mis vacaciones y la cobertura es la que es, exactamente igual como me pasa en verano. Pero, pues lo dicho, quiero ver qué opináis vosotros, qué sensación os deja tanto la renovación en sí como las ideas que quiero arrojar en el vídeo de hoy. Y mirad, la primera de ellas tiene que ver con el estado de la masa social del Real Madrid. Mirad a lo que me refiero. Ya sabéis que aquí en el canal, con mi poca capacidad de persuasión, evidentemente me refiero a que hay muchísimos otros canales, comentaristas que llegan a mucho más público, que tienen muchísimo más poder de influencia, pero con el poquito que yo tenga, ya sabéis que para mí una de las obsesiones, una prueba del algodón básica para cualquier club, es cómo está su masa social, ¿no? El estado crítico, el estado racional de los aficionados. Y en esa obsesión, fijaos, yo siempre he defendido aquí el peligro de estos gurús que os venden, que están en contacto directo con la cúpula, que tienen información privilegiada de Mbappé. Acordaos este verano en el que había muchísima gente que decía sí, mañana se firma el contrato, ha salido información del Real Madrid. Pues toda esta gente, que es un peligro para el buen hacer del Real Madrid, para ese saneamiento de la masa social, que tiene que saber cuándo decir que sí a ciertas cosas y cuándo decir no a otras que no se tiene que tragar, pues todos estos gurús que supuestamente tienen contacto directo e información privilegiada, como os decía antes, del Real Madrid, nadie, absolutamente nadie, ha dejado una pequeña pista, ha hablado de la posible renovación de Ancelotti, cuando eso es una información que se llevará trabajando muchísimo tiempo, y por lo tanto se viene otra vez a demostrar que el madridismo tiene que tener muchísimo cuidado, pero muchísimo cuidado, insisto, con este tipo de gente que lo único que quiere es suscriptores, que se inventan las informaciones, las influencias y que, insisto, en el tema Mbappé es la muestra más clara, llevan vendiendo mentiras al madridismo mucha gente. Pues esta gente que os puede engañar en ese tema os puede engañar en otros. Y esto ha demostrado, les ha desnudado que evidentemente no tenían información ninguna sobre esto, así que imaginaos de dónde sacarán las informaciones de otro tipo de temas. Así que primera reflexión importante sobre, a partir de ahora, de dónde tenemos que extraer la información, de dónde tenemos que tener en cuenta que las fuentes pueden ser fiables o no. Y luego, evidentemente, quiero hablar de la renovación en sí, de si es un acierto o no. Mirad, la figura de Carlo Ancelotti en la historia del Real Madrid, en la historia reciente del Real Madrid, sobre todo en estos últimos, podríamos redondear, 15-20 años del club blanco, es evidentemente una pieza importantísima. Quiero empezar con lo bueno y luego no con lo malo, pero sí con la sensación que me deja Ancelotti. Es decir, retomando lo que os decía, Carlo representa dos momentos cruciales para la historia del club en los que es innegable que ha llegado y le ha dotado de títulos, que es lo más importante, y de títulos significativos, no de simples ligas que puede, entre comillas, ganar cualquiera. Por eso tenemos 30 y pico, 35 en concreto. Por lo tanto, Ancelotti a nivel de importancia en el Real Madrid es brutal. Llegó después de la etapa de Mourinho, que con las luces y las sombras del entrenador portugués, pues evidentemente dejó a una afición dividida, a un vestuario también dividido, a ciertos jugadores muy mal de cara a la afición, como fue el caso de Casillas, pues eso, clanes en el vestuario. Y es innegable que Ancelotti llegó, puso una piedra, relajó el ambiente, hizo lo que sería terminar la obra de Mourinho con la consecución de la 10ª, pero en definitiva llegó en un momento, insisto, muy difícil y consiguió rebajar tensiones y aliviar al madridismo, algo que es fundamental. A partir de ahí llegó pues ese viraje hacia Rafa Benítez y toda esta gente que Zidane solucionó, y de nuevo en un momento en el que estábamos pues ahí medio perdidos con el rechazo de una figura, un crack mundial como Mbappé, y además la pérdida de Cristiano Ronaldo, con un equipo que parecía debilitado, sin una estrella
pues realmente de primer nivel clara, con un Benzema que no esperábamos que rindiese como rindió. Volvió a llegar a Ancelotti, de rebote, no lo olvidéis, para cuando habláis solo de las buenas cosas de Florentino. Él llegó como cuarta opción porque se había tanteado a Allegri y Ancelotti recibió una llamada casi de rebote. Y de nuevo, fijaos lo que nos dio: una Liga y una Champions absolutamente espectaculares, la mejor Champions de la historia. Es decir, es innegable el peso que tiene Carlo en el Real Madrid, pero también es innegable la sensación, podríamos decir, agridulce, ahora me entenderéis, esa especie de una de cal y una de arena, las cosas buenas y las cosas malas que tiene el entrenador italiano. Creo que no digo nada falso, nada que no sea evidente, cuando afirmo que la conexión entre Ancelotti y el madridismo pues no es gigantesca. No es que sea de indiferencia, pero tampoco es, no sé, esa sensación de un entrenador tipo Benítez en el Liverpool en su momento, o el propio Klopp ahora, Guardiola en el City, ¿no? Esa simbiosis entre afición y entrenador que tenía, por ejemplo, el Real Madrid con Mourinho en su primera etapa. Y eso se traduce en ¿qué? Se traduce en que, lo que os decía antes, en que tiene aciertos y errores el italiano, porque es innegable que hemos tenido la mejor versión de Vinicius gracias a él, la mejor versión de Valverde gracias a él, la mejor versión de Benzema, aunque ya se venía atisbando, también gracias a él. Mirad lo que se ha convertido Benzema cuando prácticamente se ha ido del ámbito de protección del italiano. Hemos tenido también la mejor versión de Courtois con él. Ha conseguido este año, sin ir más lejos, darnos la mejor versión del mejor jugador del mundo actualmente, que es Jude Bellingham. Pero todo eso lo subyace también un ambiente, una sensación de, por ejemplo, lo injusto que ha sido con Brahim esta misma temporada, con ese Brahim al que no le daba minutos y el madridismo, el Bernabéu, estaba ávido de ver al jugador malagueño. Hemos tenido también esos momentos en los que su insistencia en no renovar el centro del campo, cuando pedíamos a Camavinga en su primera temporada, con ese cross Modric Casemiro que no funcionaba y que tuvimos que cambiar en prácticamente todas las remontadas de Copa de Europa porque no nos daba para más, pues él insistía casi de forma enfermiza. No sé, ha tenido esas idas y venidas, aunque evidentemente pesa, para mi opinión, mucho más lo positivo, que hace que esta renovación, pues hombre, creo que sinceramente la podríamos tildar, mejor dicho, de una necesaria o un necesario aburrimiento. Es decir, Ancelotti ha traído sosiego, ha traído calma, ha traído paz, no va a haber explosividad en el Bernabéu, pero posiblemente necesitamos este momento de tranquilidad ahora. Así que por ese lado, creo que es una renovación en un Madrid que ya sabéis que somos una trituradora de entrenadores. Es una renovación aceptable, tampoco hay nada más en el mercado, más allá de, pues eso, esperanzas tipo Xabi Alonso, pero que todavía no son opciones reales, no, todavía están iniciando su carrera como entrenador. Por lo tanto, yo creo que es, pues eso, tirar por un carril bastante aceptable, en la línea de lo que es Ancelotti, una especie de, pues bueno, no está mal, ¿no? Yo creo que eso es lo que despierta en el madridismo, que ya es bastante, porque ya podéis ver cómo muchísimos equipos de Europa trituran entrenadores, nosotros lo hemos vivido, y no es lo positivo, pero esa para mí es la definición de la renovación de Ancelotti. Ni bueno ni malo, si tengo que elegir entre los dos, evidentemente me quedo con que es más buena que negativa, eso yo creo que es lógico, pero también nos ha pillado a todos por sorpresa y eso demuestra que, hombre, era algo que no esperábamos del todo. Y luego también queda ahí el por qué se hace hasta 2026. No entiendo el motivo. Ancelotti, que ya ha dicho en numerosas ocasiones que posiblemente esté cerca de la jubilación. También es verdad que el Real Madrid lo tiene fácil. En el momento en el que no gane, pues como se ha renovado a muchos otros entrenadores, despido, finiquito, y si te he visto no me acuerdo. Pero no entiendo tampoco qué necesidad hay de atarlo tanto. Veremos también cómo toman la noticia en Brasil. Una federación brasileña que ha estado esperando a Ancelotti totalmente. De hecho tenían a un entrenador ahí medio interino, ha tenido a varios entrenadores de perfil bajo porque estaba esperando el italiano. Veremos cómo sentará esta especie de traición, porque era un secreto a voces que tenía un preacuerdo para entrenar a la selección brasileña. Pero lo dicho, dejad por aquí abajo en comentarios qué es lo que opináis vosotros. Ancelotti, entrenador fundamental en nuestra historia moderna, entrenador también que, bueno, pues no levanta las pasiones más locas del madridismo como podía hacer Mourinho en su época, pero sinceramente creo que una noticia pues aceptable, una noticia positiva, y que con el sosiego, la tranquilidad que ha traído al club blanco y en la que vivimos inmersos ahora, veremos a ver cómo lo maneja. Pero de momento ha conseguido extraer lo mejor de un jugador como Bellingham, que es la clave para estar donde estamos ahora mismo, que es líderes en la liga. Así que buena noticia, bien recibida, sorpresa eso sí, y lo dicho, quiero saber qué pensáis vosotros.